Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. En estos días conmemoramos el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, una instancia para reflexionar y para visibilizar, por supuesto, esta patología que afecta a los recién nacidos. ¿Es posible detectar las cardiopatías de manera temprana? ¿Y qué tipos existen? ¿Y cómo esto puede afectar la calidad de vida? Eso y más lo responden los especialistas. Las cardiopatías congénitas son un grupo más frecuente de anomalías en el cual se presentan alteraciones de la formación del corazón en el periodo embrionario. Son las anomalías o una de las anomalías más frecuentes en recién nacidos y constituyen una principal causa de mortalidad en estos chiquititos. La prevalencia en Chile es alrededor de un niño por cada 100 nacidos, lo que implica casos nuevos de alrededor entre 1.500 y 1.800 casos. Es importante su detección temprana, ya que muchos de ellos requieren cirugía reconstructiva y reparativa dentro del primer año de vida. Las esperanzas de vida adulta ya de estas patologías son muy altas, ya que se corrigen tempranamente y con eso reducen la morbimortalidad de estos cuadros en el desarrollo posterior del niño hacia su niñez, adolescencia y adultez. Sigamos profundizando en este tema. Para eso estamos junto a la doctora Mónica Acevedo, directora de Sochicard y de la Fundación de la Sociedad Chilena de Cardiología. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Gracias. Muy bien, felices de poder ahondar un poco más en esto que afecta a tantas familias. ¿Qué son? Partamos siempre de lo más básico. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Bueno, como lo introdujo ya el programa, son las alteraciones en la formación del corazón que suceden durante el periodo en que el bebé se está formando, el periodo embrionario. Hay distintos tipos de cardiopatías congénitas. Hay cardiopatías que son bastante simples, otras que son más moderadamente complejas y otras más complejas. Y como lo decía el colega, es más o menos el 1% en general, o sea, aquí en Estados Unidos, en general en el mundo y en nuestro país también. Ahora, ¿por qué hay un día de la cardiopatía congénita? Uno se podría preguntar ahora. Y fundamentalmente es por lo que también dijo el colega. Antes muchos de estos niños se morían al nacer, no se alcanzaban a operar porque no se hacía el diagnóstico. Hoy día podemos hacer el diagnóstico antes del nacimiento, antenatal. A partir de las 20 semanas, por ejemplo, de la gestación, ya un ginecólogo experto en ecografía perinatal te puede dar el diagnóstico de que el niño viene con una cardiopatía. De manera tal de que todo el equipo está preparado para asumir en el fondo, una cirugía o lo que haya que hacer con ese recién nacido. ¿Requiere un examen extra a la ecografía común y corriente que uno se podría realizar? A ver, sí. ¿Por qué? Porque en general tú en todos los embarazos, no todas las pacientes van a tener una ecografía durante su embarazo. Eso también va a depender dónde se está siguiendo el embarazo de esa paciente, obviamente. Pero generalmente te hacen una al menos. Si es un ecografista experto que pesquise, te puede pesquisar en esa ecografía, que generalmente es después del segundo para tercer trimestre del embarazo, la puede pesquisar. Y de ahí la importancia que tiene esa ecografía. Eso le iba a preguntar, ¿cómo saber, ¿no?, que estamos frente a una persona experta o más entendida en este tipo de patología, considerando que, claro, por lo general la persona va, se hace su ecografía de rigor, por decirlo así, pero claro, saber que justamente esa persona que me atendió, o hay lugares especializados, ¿cómo orientar a las mujeres embarazadas que hoy quizás tienen esa duda? A ver, esa es una pregunta muy difícil y éticamente también muy compleja. ¿Ya? Uno espera que todos los seguimientos del embarazo sean hechos en los policlínicos por matronas, y si la matrona detecta alguna alteración durante ese embarazo, sea referido a un obstetra experto, y si le piden una ecografía, eso se va a referir al hospital base, de manera tal de que el que le va a hacer la ecografía es porque tiene las capacidades para hacer ese procedimiento.
Y hablemos de los tratamientos, porque es una excelente noticia, ¿no?, saber que se puede detectar durante el embarazo, pero ahí me imagino que vienen también pasos que son relevantes para el futuro de esa guagüita. Así es, Nilce. ¿Por qué? Porque esto va en etapas. Ya. Cuando tú diagnosticas una cardiopatía congénita en un recién nacido, hay algunas cardiopatías que se deben corregir quirúrgicamente de inmediato, es decir, en forma muy precoz. Pero hay otro tipo de cardiopatías que pueden esperar de manera tal de que el niño vaya creciendo y esté en mejores condiciones para ser operado. Y hay otras cardiopatías mucho más complejas que se operan al inicio, después en una etapa intermedia y después la última operación, que sería como la más definitiva. Y por eso que es tan importante el seguimiento de estos niños. Ahora, hablamos de niños, pero todo niño va a llegar a ser adulto. Y hoy día ha aumentado la cantidad de adultos con cardiopatías congénitas porque ya pasaron todas las barreras que había antes. Entonces hoy día, por eso también que hay un día de las cardiopatías congénitas, porque es pesquisarlas cuando nacen, seguir a estos niños y seguirlos en edad adulta. Los que se operaron y se curaron, fantástico, pero los que tienen que seguir viendo al cardiólogo o un cardiólogo especialista en cardiopatías congénitas deben seguirse con ese especialista, porque por ejemplo, si tú tienes una cardiopatía, llegaste a tus 30 años y quieres tener un embarazo, tú tienes que ser vista por un equipo que es altamente especializado para decirte, antes de que te embaraces, los riesgos que corre, si vas a tener que hacer contracepción, o sea, tomar anticonceptivos o no, si puedes tener un hijo o no. Hoy día, gracias a Dios, hemos avanzado mucho y la mayoría de las mujeres con cardiopatías congénitas del adulto se pueden embarazar, salvo muy pequeñas excepciones, y a esas mujeres las tenemos que acompañar con un equipo multidisciplinario que no en todas partes existe. Doctora, ¿implica riesgo el hecho de tratar al bebé en gestación con esta intervención quirúrgica, por ejemplo? Digo, para que las personas que a lo mejor también tienen dudas o tienen miedo muchas veces, ¿no?, de que pueda pasar algo. Expliquémosles un poquito cómo. A ver, en general, los niños con cardiopatías congénitas, la mayoría de las cardiopatías congénitas son las más simples, diríamos así. La comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el ductus persistente. Y ese tipo de cardiopatías se pueden operar después de que el niño nace. Tú no tienes que ir a repararla dentro del útero. Si hay alguna cardiopatía muy compleja que ponga en riesgo la vida del niño, en ese momento, algunos centros son capaces de intervenir cardiopatías más complejas. Sin embargo, siempre se trata de esperar lo que más pueda que el niño nazca, porque va a tener mucho menos riesgo. Ahora, lo bueno que tenemos en este país es que es una patología GES, por lo tanto, tú puedes consultar y tienes derecho por ley a ser atendido y por lo tanto a ser derivado si tú estás en una parte donde no hay acceso a un cardiólogo que sea experto en la cardiopatía congénita que tiene el niño o después el adulto. ¿Cómo afecta en la calidad de vida el hecho de tener una cardiopatía congénita? Ahora, basándonos, ¿no?, en la realidad de que es una persona que está en un seguimiento, en un tratamiento desde muy pequeño. De todas maneras hay ciertos efectos, me imagino. Bueno, obviamente, viven, o sea, ¿no? Siempre vivir con una cardiopatía es más complejo, pero hoy día existe mucho más apoyo al paciente y como los pacientes andan mejor, los pacientes son acompañados para hacer ejercicios, se pueden mandar a centros con kinesiólogos expertos en rehabilitación cardíaca. Obviamente que uno tiene que hacer prevención de los factores de riesgo, que no estén obesos. En las niñitas después de la primera menstruación deben saber que tienen que tener algún método anticonceptivo y por lo tanto están mucho más acompañados, de manera tal de que en ese sentido hemos avanzado. Y en este equipo que te digo multidisciplinario también está el psicólogo que va a acompañar a la madre, la va a acompañar si andan las cosas bien o mal, te fijas, va a acompañar siempre. Y por eso
que este concepto de la cardioobstetricia viene en este momento, es un hot topic, podríamos decir, en cardiología, porque en Estados Unidos ha aumentado un poco la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque las mujeres se están embarazando mucho más viejas, de manera tal de que están más preparados y están haciendo mucho hincapié en la educación sobre este tipo de patología. Perfecto. Bueno, hemos conocido mucho más detalles acerca de estas patologías. Doctora Mónica Acevedo, directora de Xochicari de la Fundación de la Sociedad Chilena de Cardiología, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Que esté muy bien. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. No se vayan. Ya volvemos con Vida y Salud con Nilce Silva, de 13 en vivo. Noticias siempre. ¿Estás buscando el barrio de tus sueños? En Vecinos al Límite lo puedes encontrar. En especial, todo ese silencio que necesitas para vivir en paz. El reality que vives todos los días en tu barrio. Ahora lo verás en el 13. Vecinos al Límite, un reality basado en hechos reales. 4 equipos vivirán alternadamente en 4 casas diferentes. Eso sí, las reglas las pongo yo. Ah, ese es Charlie, el dueño del barrio. Vecinos al Límite, un reality basado en hechos reales. Pronto por el 13 y todos los barrios de Chile. De lunes a viernes, después de Tele 13 tarde, la tarde es nuestra. Había un grupo de vecinos en Maipú que decía que llevaba por lo menos 5 semanas pidiendo que le arreglaran unos cables que estaban colgando. Mire, ahí está. Mira. El antes y el después. Aquí creamos un espacio donde podrás encontrar soluciones concretas a tus problemas. ¿Cuánto hemos podido recaudar? Hasta el momento tenemos 3.978.000. ¿Cuándo iba a tener algo así? Gracias a un gran despliegue profesional a tu servicio. La tarde es nuestra, con Alfonso y Chantal. Lunes a viernes, después de Tele 13 tarde, por el 13, de 13 en vivo y 13 Go. Hicieron un estudio en el canal, que los jóvenes no nos ven. ¿Cómo? Dice que necesitamos invitados que sean atractivos para las mujeres entre 50 años, tu edad y la muerte. Para entre medio tener invitados y gente que haga quiebres maravillosos y este sea un programa entretenido. ¿Y si invitamos a los machos? El argentino c******. Pangal. Tendríamos que ir a tu casa, llevar a Rodrigo Barañao. Buen rating. Tonto. ¡Ay, el perro me va a morder! ¡Imelda! Esto es el programa. Es a domicilio. ¿Socios de la parrilla a domicilio? Socios de la parrilla a domicilio. Gran estreno. Pronto por el 13. Sigue con Vida y Salud con Nilce Silva, de 13 en vivo. Noticias siempre. Ya estamos de vuelta con más Vida y Salud. Y les quiero contar lo siguiente. En el Hospital Luis Calvo Maquena lleva más de 85 años tratando a niños y niñas. Y es una tarea que no solamente requiere de excelencia médica, también de una red de solidaridad, basada en el cariño y la contención, que hasta incluye la compañía de perros. Miren. Toco esta campana 3 veces y confirmo lo que mi ser exclama. Las campanas son el símbolo de que Colomba acaba de terminar su última quimioterapia. La leucemia linfoblástica, un cáncer de crecimiento rápido en la sangre, la llevó a ella y a su familia a vivir un camino duro, pero cargado de puentes que hoy agradecen. Los músicos, la doctora Paris, los payasos, la enfermera, las doctoras, los perritos, todos. Despacito. Tiene la nariz helada. Sí, la tiene húmeda. ¿Y borrón no? Borrón también. Hacen una triada en conjunto con el profesional, el técnico y el perro para conseguir un objetivo terapéutico. Y ese puede ser incluso bienestar emocional.
En el Hospital Dr. Luis Calvo Maquena están convencidos de que transitar por el cáncer debe ser un proceso acompañado e integral. Llevan años trabajando en eso, no solo con oferta médica, también en sintonía con fundaciones y voluntarios que hacen un poquito más llevadero el proceso. Los hacen reír, les educan, les dan lugares donde estar cuando son de lejos, aportes de alimentación, de mejorarnos donde los podemos atender. Me gusta que hagan eso las tías porque como que a los niños que están mal, así como tristes, se asientan un poco más feliz. Jesús sigue en recuperación y hoy no quiso perder la oportunidad de ver a todas esas personas que lo han ayudado juntas en un solo lugar. Esta semana por la conmemoración del Día del Cáncer Infantil. Por ejemplo, ahí hay un taca-taca. A mí me gusta jugar al taca-taca, me gusta jugar, leer los libros, pintar. Ha sido importante, ya que mi hijo tuvo que pasar por un proceso también de una casita de acogida, donde se le brindó mucha ayuda, mucho cariño. Algunas fundaciones ofrecen una residencia para familias que no son de Santiago. Otras, como las de Denise, Cuenta Conmigo, entregan leche a quienes no tienen los recursos suficientes. Leche con proteína, leche sin lactosa, sin azúcar. El motivador fue su hijo Vicente, quien falleció por su leucemia y que estuvo varios años en el Hospital Luis Calvo Maquena. Ahí vio parte de las necesidades. Ahora quiere que el tránsito por la enfermedad sea más llevadero para los demás. Porque el cáncer, y siempre he pensado que no puede significar pobreza ni soledad. Nosotros no damos un apoyo material, tal vez, pero sí damos todo ese apoyo psicológico, mental, etcétera, que uno necesita cuando está en tratamiento. En el Hospital Luis Calvo Maquena atienden al 20% de niños y niñas con cáncer en Chile. En total son más de 100 y hoy todos no solo son tratados por los mejores especialistas, también reciben la contención, las sonrisas y la entretención necesaria para llegar a su meta, la recuperación. Un beso y un abrazo a todos los niños y niñas del Hospital Luis Calvo Maquena. Revisemos lo destacado en T13.cl y ya lo tenemos en pantalla. En estas últimas semanas de vacaciones es importante no bajar la guardia y mantener ciertos cuidados para proteger la salud y así disfrutar del descanso. ¿Qué hacer frente a ciertas emergencias frecuentes en esta época? En nuestra nota les entregamos todas las recomendaciones. Damos inicio a nuestra sección de salud mental. Queda muy poquito para el regreso a clases. ¿Cómo recuperar la rutina, los horarios y las diferentes situaciones que enfrentan niños y niñas y adolescentes en el colegio? Para hablar de eso estamos con Daniela Oyarzo, psicóloga, directora de Tu Psicóloga. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias y gracias por la invitación también. Qué bueno, felices de que estés con nosotros. Bueno, ¿cómo volver a esta rutina? Porque sabemos que en verano, en vacaciones, se desordena todo, ¿o no? Sí, de hecho es así y es una premisa que yo siempre tengo con los padres. Cuando los niños vuelven a clases, vuelve toda la familia al colegio, porque todos nos tenemos que ordenar. Venimos de un periodo de vacaciones donde hay mayor laxitud, ya permisos, ciertos permisos que durante el resto del año no se tiene, claro, horario disponible para acostarse o levantarse más tarde, el tipo de alimentación también que sostenemos, el uso de pantalla más largo o indiscriminado en algunos casos. Entonces, ¿cómo nosotros nos regulamos frente a eso para que este cambio no sea tan brusco? ¿Ya es hora de empezar a ordenarse? Es hora de comenzar a ordenarse. De hecho, lo que se sugiere es que sean de 10 a 14 días y un cambio gradual, no rígido, ¿ya? Pero que sea gradual y sostenido. Por ejemplo, ya horario de sueño. Puede ser que yo le diga a mi hijo, hoy día nos vamos a acostar, o mañana para adelantarlo, nos vamos a acostar 15 minutos antes. Ya el día lunes 15 minutos lo acuesto 15 minutos antes y al día siguiente lo levanto también 15 minutos antes. Pasan 2 días para que mi cuerpo se acostumbre y nuevamente yo 15 o 20 minutos más. Ahí voy de forma gradual, de a poquito. Gradual, regulando el sueño, regular los horarios de comida también, y sobre todo el tipo de comida en la noche, sobre todo eliminar un poco la chatarra, la comida dulce para no sobreestimularlo y también el uso de pantalla, por supuesto. ¿Y cómo lidiamos con la ansiedad de los que quieren volver,
pero también con los que no tienen muchas ganas y que se acostumbran a levantarse tarde, a acostarse tarde, a comer más comida chatarra, a no revisar cuadernos ni libros. Sí. Ahí hay dos escenarios que sin duda algunas familias se van a sentir identificadas. Sí, de hecho el tema de la ansiedad es como, la ansiedad siempre es una emoción, por lo tanto siempre va a aparecer ante un nuevo escenario. Ya tenemos que consignar eso. Ya. Entonces, ¿cómo lo hago yo cuando mi hijo veo que está un poquito ansioso? ¿Qué tipo de ansiedad tiene, por ejemplo? A veces es como de esta necesidad de anticiparse porque quiere solamente llegar al colegio, ya es como ver los útiles, que no falte nada, revisar el uniforme, porque está muy emocionado también. Pero claro, y está muy emocionado, es como esa emoción rica que yo puedo validarlo, ya le puedo validar la emoción, me imagino que estás así, yo también en tu lugar estaba muy emocionada, y también tratar de averiguar. Y está el otro grupo, porque esa es una ansiedad que no es una ansiedad que bloquea, es una ansiedad normal y esperable ante un cambio. Pero luego está la otra ansiedad que bloquea. ¿Ya? Y es en esa donde tenemos que prestar mayor atención, porque la ansiedad que bloquea viene junto a sintomatología física. Los niños comienzan a reportar 1 o 2 días antes, más allá del no quiero, comienzan con dolor de estómago, cefalea o dolor de cabeza, ya comienzan mucho con dolor de espalda también, se vuelven irritables, más lloroncitos. Entonces uno ahí de forma muy calmada valida también la emoción. Lo importante es validar para que él no quede solito sintiendo esto y tratar de averiguar qué está pasando, qué es lo que hay a la base. Ya de repente, ¿será que a lo mejor se sobreexige mucho? ¿Será que no quiere porque piensa que en la casa va a pasar algo? ¿Le preocupa el recreo porque no sabe si va a encontrarse con los mismos compañeros? Ya, sobre todo cuando hay cambio de colegio o cambio de ciclo. Y por último, diría yo que aquí yo no apostaría tanto como a la ansiedad como emoción, sino que a lo que subyace a esta ansiedad, que es cuando los chicos definitivamente dicen yo no quiero ir al colegio, y se vuelven como muy resistentes y son como muy claros en no querer volver a clases. Entonces ahí, más allá de ponerse como investigativa, que de repente uno como mamá hace ¿qué le pasó? Claro, es como, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué te preocupa de volver al colegio? ¿Te preocupa no encontrarte con tus compañeros o que te dejen solos también? Según la edad que ellos tengan, las preocupaciones también son diferentes. Te iba a preguntar eso exactamente, porque claro, niños y niñas es un escenario o enfrentan algunas necesidades y los adolescentes otras, ¿no? Claro. Y también viven otras ansiedades, o sea, basadas en otras razones. Sí, eso es muy correcto, sobre todo porque en la adolescencia ellos están en construcción de su identidad. Claro. Entonces ya están partiendo así. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo les preguntaría ya de una manera muy sutil, ¿por qué viene este rechazo? ¿Será que a lo mejor hay experiencias de bullying o de exclusión que también puede estar a la base como para que ellos se resistan? En ello está muy presente esta necesidad ya de generar identidad, este sentido de pertenencia, este miedo o fantasía también al rechazo. Por lo tanto, es importante considerar eso. Está la autopresión también a nivel académico. Terceros y cuartos medios, es increíble cómo los propios niños se autopresionan. ¿Por qué? Porque saben que ya pronto, una etapa importante. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que está a la base de la ansiedad en la adolescencia? Ya, y si hay mucha sintomatología, si esto se sostiene en el tiempo, siempre es bueno y se sugiere consultar con especialistas. Y los niños, por su parte, ellos tienen otras ansiedades, como bien decías tú. Ya para ellos el reencuentro y el vínculo. Entonces, ahí está el temor de ellos, en cómo se vinculan, porque ellos se vinculan a través de y se regulan emocionalmente a través de la relación. Entonces, uno quizás en ellos puede ver que están como más lloroncitos, con esta necesidad de contacto, y ahí la estrategia que tenemos que tener nosotros es distinta. Es más cercanía, acoger esa necesidad de contacto, es regularlo. Si yo me regulo como mamá, te puedo regular a ti. Perfecto. Bien, pues Daniela Oyarzo, psicóloga, directora de Tu Psicóloga, muchas gracias por estar con nosotros en Vida y Salud hablando de este tema que es muy importante, sobre todo ya en esta fecha del año, ¿cierto? Que nos acercamos. Algunos, de hecho, entran al colegio en febrero, así que hay que estar ahí muy pendientes de toda esta etapa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Igual tú. Bien, y con esta entrevista llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien.